buenos días tengan todos ustedes, a los que nos están viendo y también a los que nos están escuchando. Vamos a tener un programa bien interesante con una gente especialista, conocedora realmente, que sabe de lo que está hablando. Le damos la bienvenida al licenciado Eliodoro Gil Corona. Él es el presidente del Consejo del Colegio de Economistas de Michoacán. No sé por qué siempre quiero decir consejo. Muy importante toda la información que ellos están manejando, que están analizando, que están trabajando en el tema. Y justamente por eso le pedimos que nos hiciera favor de acompañarnos en este programa para hablar acerca del alza de los precios, la inflación, por qué se está dando esta inflación aquí. Especialmente vamos a tocar el caso de Morelia para poder concretar. Ya se ha hablado mucho de este tema, de esta alza, de todas las repercusiones que puede tener para la calidad de vida de los mexicanos, para la calidad de vida de los morelianos. ¿Qué va a pasar si se siguen incrementando y desencadenando esta serie de precios para la canasta básica? Y no solamente la canasta básica, porque van de la mano con muchas cosas. Entonces ese es el tema que nos preocupa el día de hoy, de lo que vamos a platicar. Por favor, no se vayan, aquí vamos a estar. Yo soy Marx Aguirre y licenciado, pues muchas gracias que muy nos amable, acompaña. Al contrario. Nos acompañas aquí. Realmente la información que ustedes manejan, los datos, a veces son muy, muy contundentes para crear conciencia de qué es lo que está pasando pues para la sociedad misma, porque esto nos afecta a todos en la alza. Ya vimos el problema del alza del precio en el huevo, ¿no? Y de ahí todo lo que se desencadena. ¿Tú cómo ves esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué está sucediendo? Max, si me permites, para ser justos, obviamente hay mucho trabajo, compañeros del Colegio de Economistas, pero también quisiera darle el crédito porque hay compañeros investigadores de la Facultad de Economía, de mi querida facultad, que también venimos trabajando en un sistema de información para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito público. Y bueno, este hoy es el tema coyuntural. Sabemos que los problemas de fondo no solo son estos, pero este es el que ha aparecido de manera muy profunda y preocupante a nivel macroeconómico. Me llama la atención las decisiones que ha tomado el Banco Central, el Banco de México, y por otro lado, la preocupación del presidente de la República de salir al quite inmediatamente y señalar que, bueno, esta es una circunstancia media esporádica, ahí medio que apareció el asunto de los precios, pero que no son graves. Y yo creo que sí hay que ponerlos en su justa perspectiva y que sí hay un efecto muy importante en la parte económica, en esa que a veces no se siente, que es la general, que le llamamos macroeconomía, pero que se siente de manera muy aguda en la parte microeconómica o en la parte familiar. Y eso yo creo que vale la pena no dejarlo pasar, y te felicito porque abordes temas que nos duelen, ¿no? que nos preocupa de manera permanente y que desafortunadamente a veces trastoca la parte que no quisiéramos, que es el tejido social. El tejido, así es, ese es el problema. ¿Hasta cuánto va a alcanzar un salario mínimo con esta alza de precios? Mira, habría que ponerlo, Max, si me permites, digamos, la primera dimensión o perspectiva que habría que poner es que hoy los precios del país, ¿verdad?, son mayores a los del año pasado, ¿verdad? Es decir, dentro de la política económica y de las metas que se planteó el gobierno federal, estamos fuera del rango, ¿verdad? ¿Qué rango se puso el Banco Central, el Banco de México? Pues moverse entre 3 y 4% anualizado, ¿verdad? Y digamos, ese sería su referente. Pues una mala noticia. A la primera quincena de agosto, ¿verdad?, ya estamos por el orden del 4.5 y con una amenaza, digamos, de que nos vayamos acercando al 5%. ¿Qué quiere decir con eso? Que prácticamente los incrementos al salario mínimo se borraron. No te olvides que el incremento fue del 4% promedio en las tres zonas del país, ¿verdad? Hoy la inflación promedio anual en el país es de 4.5. O sea, ya hay una pérdida real y efectiva
del de 0.5 puntos porcentuales. Y no olvidemos, haciendo para hacer énfasis, un salario mínimo está en 56, 57 pesos. Bueno, ¿quieres medirle eso de manera muy concreta? A mí me da lástima, ¿no? Que gana una gente 2 salarios mínimos, porque los jornaleros ganan a veces un salario, y la gente 2 salarios mínimos, el 50 y tantos % que está el país, que son 100 y tantos pesos al día, al día, ¿no? Así con es. eso, ¿qué te alcanza para vivir con esta alza, con este incremento? Realmente es... Y si nos venimos a Morelia, ¿qué va a pasar? Porque tú me comentabas también que Morelia es si no la tercera ciudad más cara del país. La tercera ciudad más cara del país. ¿Por qué? ¿Por qué es la ciudad más cara? Mira, el reporte del Banco de México, del INEGI en este caso, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la primera quincena de agosto, nos reporta que Morelia es la tercera ciudad que tuvo un incremento en el mes, o sea, en la quincena, respecto a la quincena inmediata anterior, de casi 0.4%. Y Jacona, otra ciudad de Michoacán, se encuentra en la posición 5 con prácticamente la misma, 0.35. Pero en términos anualizados, a la primera quincena, pues nos preocupa que la ciudad capital se encuentre en uno de los componentes más importantes del índice general de precios al consumidor, el instrumento por el cual se mide la inflación, en alimentos a la primera quincena, en el sector de alimentos, que es donde más duele, la tasa de inflación anual es del 10.6%. Eso es dramático. Y qué bueno que me mencionabas lo anterior, porque hice un ejercicio, ¿verdad? Si nosotros tomáramos en cuenta 5 productos elementales en la dieta familiar, que es la carne de res, el frijol flor de mayo, la tortilla de maíz, el pan blanco, el huevo y la leche pasteurizada, esos productos el 30 de julio costaban 173 pesos. Así es, ¿no? Porque si te vas por el peruano, está por las nubes. Así es. Bueno, el 21 de agosto, 21 días después, costaba 199.30. Es decir, tuvo una alza, 6 productos elementales de la dieta crecieron 15.2%. ¿No? ¿Cómo no se va uno a preocupar? O sea, ¿cómo no es una variable preocupante? Porque incide en 2 elementos. No olvidemos que Michoacán se encuentra en la zona C, es decir, en donde en salarios mínimos es la más baja, 60 pesos diarios, ¿no? En la zona más baja. Y tenemos, por el otro lado, la inflación más alta en Morelia. Entonces, por los 2 lados, estamos perdiendo. O sea, salarios bajos porque estamos ubicados en la zona C y inflación más alta del país que tiene efectos y que disminuye de manera muy importante el poder adquisitivo. ¿Por qué está pasando esto aquí en Morelia? ¿Cuál crees tú que sea el Mira, yo le llamo, y a veces, bueno, yo espero que lo entiendan, que esta parte, hay dos variables que, bueno, están vinculadas. Una primera variable es esta, es decir, se están disparando los precios porque las autoridades, la política pública en regulación de abasto, ¿verdad?, no están haciendo nada. Esta es una primera parte que yo empiezo a interpretar, mi hipótesis se va confirmando cada día más, es que la transición del gobierno municipal, el haber tenido un gobierno interino de 7 meses, 15 días, ¿verdad?, bueno, tiene como consecuencia de que prácticamente, ¿verdad?, no hacen nada y administran lo que hay que administrar, pero sin diseñar, sin instrumentar políticas públicas. No se está generando, se estuvo trabajando con lo que había. Así es. ¿Cuál es el otro elemento? O sea, porque de alguna manera tenemos que evidenciar. Pues la tasa de desocupación, de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo en el segundo trimestre, tenemos una tasa en Morelia de 5.7%. Encima del promedio nacional y casi el doble de la tasa estatal. ¿Cuál es el promedio nacional? De 4.8. Y nosotros Morelia anda en 5.7 de desocupación. Así es. Y la de Michoacán anda en 2.9. Casi el doble. Y eso es una cadena. Así es. Lo que vamos diciendo, bueno, vayamos buscando los instrumentos
¿verdad?, que nos permitan de ver qué es lo que está pasando. O sea, no es un problema, por un lado, tenemos una ciudad cara, y por otro lado, estamos generando un espacio con desocupación. Pero el otro elemento es, bueno, hay desocupación y las alternativas en dónde se están generando. Pues de manera importante están creciendo el sector informal de la ocupación. Así es. ¿No? Entonces ahí se están refugiando. ¿Dónde más lo están buscando? En la subocupación. Personas que tienen trabajo, pero que no les alcanza y ofertan más trabajo para completar el ingreso familiar. Eso, tenemos un crecimiento casi de 4 puntos porcentuales en Morelia. Por eso señalo esos dos primeros elementos de que algo está pasando, y creo que la administración que acaba de entrar tiene que preocuparse y ocuparse de temas centrales que dañan muchísimo las condiciones de vida de los michoacanos y particularmente los morelianos. Que son estos puntos básicos que está lo más sensible es la parte de los alimentos, con esta alza y con esta desocupación que está generando, ¿no? ¿Qué tanto tendría que ver ahí el problema para que Morelia también, que le sumáramos, aparte de todos los problemas, estos problemas de la violencia, que tuvieran que tener también alguna influencia en todo lo que es la cadena de consumo y demanda y todo lo que conlleva? ¿Tendrá que ver algo también eso? Mira, para el esta incremento? parte que te comentaba, hay varios factores que digamos, el enfoque tiene que ser multifactorial necesariamente, ¿no? O sea, el primer elemento es, hay un problema de producción importante en algunos productos básicos. El más visible es el del huevo, ¿verdad? Y en general muchísimos alimentos, porque en realidad no nos hemos dado cuenta que el incremento a bienes públicos en los insumos industriales ha sido un factor que nadie los quiere tocar, ¿verdad? Porque dicen es que hay deslizamiento y no, bueno, pues deslizamientos son incrementos de precios de las gasolinas, del diésel y de las tarifas eléctricas, y esos insumos están repercutiendo, claro, porque hoy el pan blanco tiene incidencia, el pan dulce ya tiene un incremento, porque hay un incremento real en los insumos industriales que estoy mencionando, y evidentemente, a la luz de esto, genera otro problema que tampoco lo queremos ver, y yo creo que también está apareciendo, el tema de la especulación. Hoy, si vas a una tienda departamental, la que tú me digas, no hay huevo. Así es. Bueno, ¿por qué no hay huevo? No es cierto que no hay el abasto suficiente. Yo te aseguro que en almacén, ¿verdad?, está a morir. Están repletos los almacenes de las tiendas departamentales. Esperando a que esté. Siguiendo, bueno, imagínate precios en el norte, en promedio, en el norte, de 90 pesos por kilogramo de huevo. En Michoacán, en promedio, en 40 pesos el kilogramo de huevo. Sí. Cuando el precio, digamos, con ganancia, promedio, debe de andar en 17 pesos por kilogramo de huevo, más o menos, ¿no? Entonces, me parece que, por eso digo, algo aquí, en términos, porque está generando, hay especulación, por supuesto que hay especulación, y ninguna autoridad ha dicho, esta boca es mía, ¿no? Es, ni estatal, ni la autoridad municipal. O sea, es emergente, a mí me parece claro. ¿Y qué hay que hacer? Pues evidentemente hay que hacer un programa emergente de abasto para conseguir productos básicos accesibles, ¿verdad?, a la población. Y no hay nada en este sentido, ¿no? Es un problema que se desencadena. Es terrible, es alarmante el problema de, por ejemplo, el caso del huevo y todo lo que hay atrás de la producción del huevo. Para darle de comer a los pollos se ocupa el maíz amarillo, que México es un país deficitario en maíz amarillo, y hay que importarlo. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con el petróleo? ¿Qué pasa con las gasolinas? El aumento de las gasolinas que estamos 8 en el año, que estamos viviendo prácticamente cada mes. Eso repercute en los costos de producción y en los costos de transporte y de traslado de los insumos, en la energía eléctrica y agua que utilizan para moler el alimento que ocupan. Hablemos nada más del caso del pollo, que ocupan los pollos para la luz, el grano que hay que importar,
el desabasto que hay a nivel mundial y sumemos todas las condiciones climáticas que hacen todavía que se carezcan más los productos. Y por ahí, nada más, alguien me preguntaba, ¿esto le está beneficiando a los productores del campo? No. Hay un trabajo que se están haciendo ya varios trabajos para saber si se está beneficiando a los productores. Les está implicando un costo mayor, a pesar de que sus productos se vendan más caros, un costo mayor por todos los insumos que tienen que pagar todavía además. Pero además porque ellos no son los que necesariamente llevan los productos Así es. A la demanda final. Son los intermediarios. Es decir, finalmente ahí el ganón son los intermediarios, ¿no? Por eso yo digo, necesitamos de manera inmediata que se haga algo, porque no son los productores los beneficiarios, eso está muy claro, ¿verdad? Son los que especulan, y los que especulan son los intermediarios y son los comerciantes que también hacen especulación. Pero la otra parte que señalabas y que yo no sé por qué no se menciona, de los últimos 12 meses, tenemos un proceso constante devaluatorio del peso frente al dólar. De manera que la devaluación está siendo también un factor importante para el crecimiento de los precios. Obviamente, cuando habla el Banco Central, pues no dice que eso es inflacionario, pero en lo más elemental de economía, sabemos que procesos devaluatorios generan finalmente una presión en el crecimiento general de los precios, sobre todo de los bienes básicos, ¿no? Entonces, la devaluación, los aumentos permanentes que estamos mencionando de gasolinas, la especulación y el efecto famoso de la influenza aviar en los Altos de Jalisco, en efecto han sido factores que han sido se han integrado y han tenido un efecto adverso para los precios generales de bienes y servicios. ¿Qué piensas tú, licenciado? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser? Me gustaría que eso, no sé si ahorita nos vayamos a ir a una pausa, pero me gustaría que después de la pausa que vamos a tener, platiquemos cuáles van a ser las repercusiones en la calidad de vida de los mexicanos y en especial de los morelianos. Va a pasar que dejemos de comer, disminuyamos la dieta y esto sirva para que reduzcamos unos kilitos, aunque se oiga pero ¿qué va a pasar? Entonces me gustaría que platicáramos eso. ¿Cuál es el ingreso promedio de los morelianos? Entonces, son datos importantes para todos los que estamos viendo y todos los que vamos al súper, que ya no son solamente las mujeres. Vamos a regresar platicando con el licenciado Eleodoro Gil Corona. Él es el presidente del colegio. Insisto en decirle consejo, del Colegio de Economistas de Michoacán. Estamos hablando acerca del alza de precios, cómo nos ha repercutido a todos los mexicanos, a los morelianos, a todos, simplemente en el hecho de ir al supermercado, en el hecho de ir al mercado y comprar menos porque hay que reducirse porque las cosas ya no alcanzan con lo que uno gana. Es realmente un problema serio. Me estaba diciendo ahorita en la pausa, licenciado, tan solo Morelia tiene el 60% de la población, está un ingreso entre 5,000 y tantos pesos. Imagínense ustedes qué hace una familia promedio, mamá, papá y 2 hijos, con 5,000 pesos en promedio para vivir, comer, servicios, etcétera. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se puede tener una vida de calidad más o menos con un salario de estos y con un ingreso y unos costos que superan el ingreso que tiene la población? Entonces es un tema muy importante. También nos decía el licenciado que más de este sector de la población, que es un 60%, que ya estamos hablando casi de una clase media de Morelia, poquito menos, un poquito más allá, ahí estamos. El 90% de este ingreso se gasta en consumo. En el sustento familiar. En el sustento familiar. Que tiene que ver con alimentación, que tiene que ver con transporte, que tiene que ver con los servicios básicos de luz, de agua, ¿no? Y digamos el resto, digamos, plantea como
para la parte patrimonial, ¿no? Que realmente es muy insignificante y ahí es donde viene la parte creativa. Habría que decir eso, ¿eh? La población de bajos ingresos es sumamente creativa, Así es, ¿no? sí, ahí Sabe, buscándole. sabe sustituir bienes de primera necesidad, ¿verdad? Por otros bienes que le representen en términos de alimentación prácticamente lo mismo. Eso me parece una buena lección, ¿no? Y un buen ejercicio para aprender y reproducirlo de manera mucho más amplia. Y la otra parte es que también, pues su costo es reducir. En las encuestas que hemos practicado más recientemente sobre la parte de la distribución del gasto, planteamos en este tema de la alza de precios en la canasta y señalan, es que estamos, por ejemplo, el promedio semanal de consumo de huevo eran 2,5 kilos, pues hoy nada más estamos consumiendo 1,5 kilos, ¿verdad? Y lo estamos supliendo con leche de soya, ¿no? Y que hay productos de complemento alimenticio que van con chía, que van con trigo, o sea, van generando productos que me daban el precio realmente muy económico y que tiene todos los nutrientes necesarios para tener calidad de vida. Y a mí me parece también una experiencia muy interesante, claro, que a veces nosotros, por estar en la famosa macroeconomía y en los equilibrios fiscales, no nos damos cuenta que hay una microeconomía muy creativa, ¿no? Con mucha iniciativa. En este mismo esquema que yo les digo, bueno, pero con un salario de 2,500 pesos, ¿no? ¿Cómo le haces bueno, pues tenemos un esquema de ahorro en la colectividad, en la comunidad, ¿no? Y ahí aparece, y hay un ejercicio muy interesante sobre las famosas tandas, que es un esquema de economía solidaria muy interesante que le permite tener liquidez inmediata sin costo financiero, ¿no? Obviamente ha habido tiene sus... riesgos, pero las comunidades pequeñas es una tradición. O sea, no es la gente que trata de convencer a alguien que no, entre no, a hay una una... tradición cultural de generación tras generación. Entonces, cuando ves los esquemas microeconómicos, los familiares, los de colectividad, de comunidad y demás, y sus formas alternativas de sobrevivir una economía de mercado, realmente nos damos sorpresas que no están escritas en la teoría económica, ¿no? Y que yo creo que debemos de aprender. ¿Hasta dónde va a llegar cuál va a ser el tope que creas tú, el tope de esta escalada de los precios? ¿Cuál va a ser su tope? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Por dónde se está perfilando el tema de los alimentos? Habría que decirlo que en efecto sí es coyuntural, ¿no? Es decir, el problema que vamos teniendo en el tema de los precios obedece a varios aspectos que incluso está en la mira de la economía global. ¿Qué está pasando con las materias primas a nivel mundial? Pues hay un encarecimiento por varios motivos, ¿verdad? Los chinos, que son muchos, pues debido a su mejoría en el ingreso, pues han tenido una capacidad de consumo sumamente creciente y pues nos están comprando productos prácticamente pues, ¿no? A todo el mundo. Entonces la demanda en bienes de consumo, de alimentos, ha sido muy creciente de los chinos. Pero agrégale también a la India en esta tendencia. Bueno, ese ha sido un elemento de que de alguna manera la fuerte demanda de China y de India ha propiciado, ¿verdad?, que los precios de algunos bienes se estén encareciendo. El otro tema tiene que ver con los problemas climáticos. Así es. ¿No? Rusia y Estados Unidos, los principales productores de granos, pues han tenido problemas, ¿no? Y hay una caída en la producción muy importante y eso ha hecho prácticamente que todas las materias primas hayan manifestado un crecimiento inflacionario a nivel mundial de más del 30%, ¿no?, en los precios. Pero es paradójico, porque hay buenos precios, pero hoy, por ejemplo, el norte del país, ¿verdad?, cuando había un problema de sequía y que viene este fuerte periodo pluvial, ¿verdad?,
pues resulta que algunas zonas nos están beneficiando, otras están prácticamente en el siniestro, y nuevamente vamos a tener con un buen precio un problema de producción, ¿no? En muchos productos agrícolas del sureste del país, del centro de la República y del centro occidente del país. Entonces, el problema de las materias primas no está resuelto, incluyendo el petróleo. Así es. ¿No? El problema del petróleo tiene una volatilidad muy marcada, que va a depender fundamentalmente de conflictos bélicos, ¿no? De Estados Unidos en el Oriente Medio. Y eso está atizando a precios y ha hecho que se sostengan precios promedios de la mezcla mexicana por el orden de los $99 por barril, incluso el promedio ha llegado a 105, pero también les preocupó porque en el mes pasado estuvo en promedio en 87, casi pegándole a la referencia que tuvo el presupuesto de egresos para el ejercicio 2012. De manera que el panorama de los precios a nivel mundial es incierto. Muy probablemente el 2013 puede tener un escenario. Pero, ¿cómo se perfila? Mira, en el caso de Michoacán, con el último dato, los alimentos están perfilando a una tasa del 11%. A mí me parece que es un crecimiento muy agudo. ¿Eso en qué se traduce? ¿No? Ese 11%, ¿qué significa? ¿Qué significa para la gente ese 11%? Bueno, en la canasta que estábamos poniendo, en vez de que cueste 193, 196, pues esa canasta de 6 productos fundamentales, elementales para la dieta familiar, pues a lo mejor ya va a andar en los 220 pesos. Es decir, imagínate, o sea, parece nada, ¿no?, que diario estén manifestándose requerimientos de 40 pesos para una persona que gana salario mínimo, pues sería una bofetada, ¿no? Estar diciendo, oye, pues cúbrelo, haz ahorros, no comas lo que comes, estíralo. Cuando me hablan de eso, de que estire el gasto, pues me parece como que quieren ver a la gente como que es tonta, ¿no? Como que sí es tonta, o como, me acuerdo de aquella propaganda política, ¿no?, que decían que las mujeres éramos expertas en estirar el salario. A mí me daban ganas de romper hasta el radio. En mi casa, que es tu casa. Gracias. Ya reducimos el consumo de huevo, ya les digo, huevos con jamón, nada más los fines de semana. De verdad que sí, porque es también un cambio también de consumo y de hábitos que la gente, que los morelianos, los mexicanos estamos acostumbrados en el consumo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la perspectiva de esta situación? ¿Qué se tiene que hacer? Mira, Estamos preocupa, por terminar. Max. ¿Cuáles serían las alternativas ante esta situación? A mí me preocupan primero algunos aspectos o de desconocimiento o de plano que no hay sensibilidad en el gobierno municipal. Ante un panorama complejo, yo no sé por qué no están viendo eso, ¿verdad? A mí me parece que las áreas estratégicas del gobierno municipal tendrían que estar muy urgidas. Apenas va empezando, ¿no?, pero esperemos que nos estén escuchando, ¿no?, para que se pongan. Porque de manera muy alegre, Wilfrido en sus primeros días de gobierno dice, pues vamos a elevar los precios de las tarifas del agua potable. No, a mí me parece una aberración, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hay momentos, o sea, los incrementos del agua potable se presentan en el mes de diciembre, ¿verdad?, para que sean revisados en el Congreso, se planifique, se informe a la gente y digan, va a haber un incremento por esta necesidad. Mira, el problema de la crisis financiera del OAPAS no se resuelve con incrementar las tarifas del suministro de agua potable. Se resuelve con una reingeniería operativa, administrativa y financiera, porque hay inoperancia en ese órgano operador, hay muchas deficiencias que se la quieren trasladar de manera cómoda a los usuarios, a los ciudadanos. A mí no me parece justo. Es un reto grande, ¿verdad?, el que tiene. ¿Qué pasaría? Estamos por terminar, licenciado. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles serían las así de manera concreta? ¿Qué dices tú? Mira, ¿Qué tiene que pasar aquí en Morelia, como dices? Yo he planteado y lo he insistido, porque, bueno, en varios espacios lo hemos manifestado. El gobierno del Estado, ¿verdad?, en mancuerna con el gobierno municipal, tienen que hacer dos acciones en esta coyuntura, ¿no? Primero, digo, poner en marcha un programa de abasto de productos fundamentales de la canasta básica a precios bajos y regulados temporalmente, ¿no? Es decir, porque luego se me van encima y dices, estamos en una economía de mercado, ¿no?
hay que concertar y hay que regular en este sentido. Y luego, establecer un acuerdo entre productores, comerciantes, intermediarios, para generar bienes fundamentales que tienen que ver con alimentos, para concertar una canasta a precios accesibles, ¿verdad? Hay que mejorar en términos concretos el abasto a precios accesibles que beneficie a las familias de bajos ingresos. Es urgente direccionar una estrategia de política pública que integre esto que tú dices, un programa que contemple, un plan que contemple todo esto como manera, yo diría como manera primordial. Realmente una sociedad, un gobierno con gente que no está llevando comida a sus casas, a sus hijos, es una población vulnerable en todos los aspectos. Así porque es. tú haces todo para llevar alimentos a tu casa. Lo básico, lo mínimo. Entonces, Leodoro, yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación a Cambio para participar. Pues es un espacio que nos ofrece Cambio de Michoacán, que agradecemos a los que nos escuchan y a los que nos ven. Esperemos que se cree conciencia, estemos bien informados, y muchas gracias, Leodoro, por acompañarnos. Te agradezco tu invitación y a Cambio de Gracias, Michoacán. Gracias.